Vamos a resolver este ejercicio. Es un ejercicio de viscosidad en el cual tenemos un viscosímetro de punta cónica. Dice un eje con punta cónica gira a 1800 revoluciones por minuto en un alojamiento cónico, ¿sí? Como muestra la figura. El espacio E entre el eje de alojamiento es de 0,2 milímetros, es muy pequeño, y está lleno de aceite con una viscosidad cinemática tanto y densidad tanto. Yo lo voy a resolver simbólicamente el problema. Me dan la altura del cono, me dicen que la altura del cono es de 40 milímetros y me dan el valor del semiángulo, digamos semiángulo alfa, de 30 grados. ¿Ok? Me dice que calcule el momento torsor de fricción, asumiendo que el aceite solo baña la cara lateral del cono, es decir, solamente estaríamos considerando esta cara, la cara lateral de acá y la cara lateral de acá. ¿Sí? Estaríamos despreciando el efecto de fricción que hay en esta zona. Imagínense que en esta zona vamos a tener un flujo bastante complejo, así que nosotros no lo vamos a considerar en nuestro cálculo. Bien, el ejercicio me da un dato muy importante. Me dice que el alojamiento es este valor, o sea, menos de 1 milímetro. ¿Se acuerdan que una de las hipótesis con la que venimos trabajando para poder suponer o para poder aplicar la ley de viscosidad de Newton es que el alojamiento que tengan los viscosímetros, es decir, el perfil de fluido, sea muy pequeño? Eso hace que nosotros podamos asumir que existe allí un gradiente de velocidades lineal. Y entonces puedo aplicar la ley de viscosidad de Newton, que es la hipótesis que me propone Newton, ¿sí? Para poder aplicar su ley y así poder suponer que el perfil de velocidades es pequeño, es lineal. Sabemos nosotros que los perfiles de velocidades no son lineales, conocemos el concepto de capa límite, sabemos que allí el perfil de velocidades es casi que cualquier cosa menos lineal, por lo menos en flujos en los que trabajamos nosotros. Entonces solamente esa suposición la puedo hacer si tengo una altura de fluido, una capa de fluido muy pequeña, que en este caso es la capa que se encuentra acá. Y me dicen que efectivamente es muy pequeña. ¿Sí? Este sería E. Bien. O sea que yo voy a tener que usar la ley de viscosidad de Newton, básicamente. Ley de viscosidad de Newton. Eventualmente. Este es un problema donde la complicación no está en aplicar la ley de viscosidad de Newton, sino en poder describir la geometría del problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular el momento de fricción. Ustedes saben que el momento de fricción para el caso de un viscosímetro, para cualquier momento de fricción o de torque sería diferencial de momento, digamos torsor, va a ser igual a un diferencial de fuerza por un radio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviese que medir el momento de fricción de, por ejemplo, una partícula de fluido, lo voy a escribir con azul, una partícula de fluido que está acá y una partícula de fluido que está acá, evidentemente el momento de fricción que genera esa partícula de fluido respecto al eje, por donde está el eje de giro que tiene la punta cónica, es distinto, no es lo mismo esta distancia que esta distancia. ¿Ok? Entonces, es por eso que yo escribí, de antemano ya escribí esto como diferencial, voy a tener que hacer una integral. La integral va a ser la que me va a decir punto a punto cómo varía el momento torsor respecto al eje. ¿Sí? Fíjense que yo ahí lo escribí lo más general posible. ¿Sí? Por otra parte, la ley de viscosidad de Newton, si ustedes recuerdan, me dice que las tensiones de corte
en una capa de fluido, lo pongo W haciendo referencia a wall, a la pared, es igual a mu por la variación de una velocidad en una dirección normal. ¿Sí? Si ustedes tenían un caso muy simple, no sé, digamos que esto es una pared y esto es un bloque que se mueve con velocidad u, lo que nos dice Newton es, bueno, la capa o el perfil de velocidad que van a tener acá es un perfil lineal y las tensiones de corte que ocurren en la pared es simplemente calcular mu, la viscosidad del fluido, por la variación de la velocidad en esa dirección normal, que en este caso sería, no sé, una dirección en y, por ejemplo. Acá ya no podemos hablar de una dirección en y porque ¿normal a qué? Normal a la cara del cono, que ya no tiene un ángulo definido. Tiene un ángulo definido, pero ya no es tan sencillo como un ejercicio de este caso. Por eso hablamos de una dirección normal, una variación en una dirección normal. Entonces yo a ese diferencial de momento torsor lo podría escribir simplemente como las tensiones por un diferencial de superficie por R. Donde las tensiones por un diferencial de superficie es simplemente esto que está acá, el diferencial de fuerza. ¿Sí? ¿Sí? Tensión y fuerza lo relacionamos con el área. Y estamos hablando de un diferencial de superficie porque vamos a tomar nosotros como diferencial de superficie a una superficie que envuelva al cono. Este sería mi diferencial de superficie. Diferencial de superficie. ¿Ok? Entonces, si yo acá introduzco la ley de Newton, haciendo las hipótesis que tengo que hacer, estoy haciendo que esto es un fluido viscoso, que tiene es un fluido newtoniano, perdón, que tiene una viscosidad mu, y el gap que existe entre el movimiento relativo de los dos cuerpos, en este caso uno de los cuerpos está quieto, o sea, la pared esta está quieta y el que se mueve es el cono, pero podrían estar moviéndose las dos cosas, es una luz pequeña. Al decir que es una luz pequeña de fluido, muy pequeña, podemos asumir de que el perfil de velocidades allí es lineal, entonces aplico la ley de Newton. Entonces si introduzco la ley de Newton acá, yo simplemente voy a tener que esto es mu, la variación de u respecto a una dirección normal, diferencial de superficie por R. ¿Ok? Hasta acá, todos los ejercicios que uno resuelve aplicando la ley de viscosidad de Newton y los que están en los enunciados, generalmente involucra hacer esto que está acá. ¿Y dónde va a estar la dificultad? En general la dificultad va a estar en esto, en definir quién es el diferencial de superficie. O sea, vamos a tener que escribir un diferencial. Vamos a tener que escribir quién es este diferencial de S. Para escribir ese diferencial de S, yo puedo decir que esto es un diferencial de Z, suponiendo la dirección Z hacia arriba, y es la franjita esta que está acá, tuki tuki, que es la franjita, digamos, efectiva del diferencial de área que yo tomé, sería un diferencial de L. ¿Ok? Por otra parte, si yo quisiese escribir este diferencial, probablemente tenga que utilizar una distancia R respecto al centro de rotación. ¿Sí? ¿Y dónde está el problema del diferencial? El problema del diferencial es que R va a variar punto a punto. Dependiendo de la altura, va a haber una variación con R. O sea, tanto la altura, digamos, Z, va a ser función de dónde esté parado, en función del radio, vamos a poner con el radio chiquitito, y viceversa. R chiquitito va a ser función de la altura. Si yo me paro en este punto, por ejemplo, donde estaba esta partícula de fluido, donde está la partícula de fluido de abajo, bueno, el radio va a ser 1 y la altura va a ser no 1 en valor, será un algo. Y la altura y el radio van a tener un valor determinado. Ahora, si yo me voy más arriba, la altura y el diámetro tendrán otro valor determinado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que integrar al final del día. O sea que si yo tengo que ver quién es el diferencial de superficie, escribámoslo. El diferencial de superficie
no es otra cosa que 2 pi por r, o sea, el largo este, el perímetro este. Acuérdense, no se olviden que nosotros acá estamos viendo un ejercicio en el plano, porque estamos viendo una vista del ejercicio, pero esto en realidad es un cono, es algo em, tridimensional, o sea, en realidad el cono es esto que está acá. ¿Ok? Donde acá está el eje de giro y nosotros estaríamos agarrando, digamos, esta porción que viene por acá y sigue por atrás. Este diferencial de área. ¿Ok? Ese es el diferencial de superficie que estamos tomando nosotros, lo que es el problema en realidad. Lo dibujo acá en 2D simplemente para que sea un poco más sencillo de dibujar. ¿Sí? Entonces el diferencial de superficie no es otra cosa que 2pi por r por el diferencial de L. Y acá viene nuestro gran problema, porque ahora nos independizamos de ese diferencial de S y nuestro problema pasa a ser el diferencial de L. ¿Sí? Pasamos del diferencial de S al diferencial de L. ¿Ok? Así que nos hacemos la misma pregunta. Ahora nos preguntábamos quién es el diferencial de S, ya hemos visto que es esa tirita que está ahí, esa tirita que está ahí, que tiene 2pi por r, uno de los lados, y diferencial de L, el otro. Acuérdense que esta tirita, si bien acá la dibujamos en 2D, en realidad esto es un cono, es una superficie de revolución. Entonces esa tirita es como que yo la haga largo y me queda como si fuese un rectángulo. ¿Okay? De ahí salió mi diferencial de superficie. Ahora la pregunta es, ¿cómo escribo diferencial de L? Nosotros generalmente escribimos diferenciales para luego poder integrarlos, es decir, debo conocer algunos de los datos. En general, cuando nosotros trabajamos con este tipo de ejercicios, cuando vean que hagamos ejercicios de vaciado de tanque, tratamos de escribir todo en función de la altura. ¿Para qué? Para luego integrar en la altura. Lo que yo quisiese hacer es escribir esta geometría en función de un diferencial de z para yo integrar desde una altura 0 hasta una altura h grande de 40 milímetros. Esa es una opción. La otra opción es integrar en el radio. Acá vamos a hacer las dos. Yo voy a empezar haciendo con la altura, que creo que es la más intuitiva, y después lo vamos a hacer con el radio. Suponiendo que yo conociese, lo cual en general son datos conocidos, el radio este que está acá del cono. El radio grande del cono. Entonces digamos que acá es R del cono grande. Este es el ángulo alfa, que es constante. Y el ángulo de alfa va a jugar un valor fundamental. Porque es, si nosotros miramos la geometría del cono, el cono tiene un valor que es constante independientemente de en qué punto me pare. Si yo me paro en este punto, el valor de altura es 1 y el valor de radio es 1. Un valor. Si yo me paro en el otro, en la otra partícula de fluido, cambió la altura y cambió el radio. Pero ¿quién sigue siendo el mismo? El ángulo del cono. Entonces yo en principio voy a tratar de escribir todo en función del ángulo del cono, que es un valor constante, para después dejar todo en función del diferencial de z. ¿Ok? Bueno, para ello yo voy a ver que si dibujo mi diferencial, la carita esta que está acá, este triangulito que está acá, no es otra cosa que tuc, tuc, el cono. Esto es alfa, esto sería z, y esto sería r, y esto sería l. ¿Sí? Podríamos escribirlo en función de un diferencial. Esto podría ser un diferencial de z, esto podría ser un diferencial de L, y este es el diferencial de R, y este es el diferencial de L. O sea, geométricamente esa es la manera en la cual se relacionan todas esas dimensiones. ¿Sí? Entonces, veamos quién es diferencial de L en función de estas cosas que yo quiero escribir. Nosotros acá ya sabemos que diferencial de L no es otra cosa más que el diferencial de z sobre el coseno del alfa. ¿Se acuerdan que coseno del alfa, si lo llevo del otro lado, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa? ¿No es cierto? O sea, sería, hagámoslo más despacio, el coseno de este ángulo sería el diferencial de z sobre el diferencial de L. Entonces, el diferencial de L no es otra cosa que el diferencial de z sobre el coseno de alfa. ¿Ok?
Bien, ya vi quién es diferencial de L. Entonces, si yo reemplazase todo esto arriba, yo estaría en condiciones de integrar. Ya vamos a ver también quién es el perfil de velocidades. Reemplacémoslo. Reemplacemos acá el diferencial de S es 2pi por R por diferencial de Z sobre el coseno de alfa. Ahora, si yo quiero llevar ese diferencial de S a mi ecuación de momento, esta ecuación a la cual le vamos a poner un numerito, vamos a decir que esta es la ecuación 1. Si yo llevo el diferencial de S arriba, escribo el perfil de velocidades. Si quieren el perfil de velocidades lo hagamos acá al costadito. Vamos a ponerle un colorcito, lo hagamos ya si lo dejamos hecho. Vamos a poner el colorcito verde. El perfil de velocidades es bastante sencillo. Sabemos que es lineal. Y para este caso va a ser la variación de u con respecto a una dirección normal. No va a ser otra cosa más que omega por r chiquita, ¿sí? Menos 0 dividido e. Fíjense, si a ese diferencial lo escribiese como un delta, delta final, o sea, delta de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, omega por r, la velocidad a la cual está girando el disco, porque nosotros vamos a asumir de que nuestro perfil de velocidades acá, si yo hiciese un zoom, acá tendríamos que partimos de 0 y nos vamos a omega por r. Y partimos en 0. Bien. Nuestro perfil de velocidades directamente sería, con respecto a n, obviamente e abajo, que es la dirección normal, es la dimensión que me da el ejercicio, que me dice que es la luz entre el cono y la pared. Esto va a ser omega por r dividido e. O sea que si esto es omega por r dividido e, si yo reemplazo todo, vamos a reemplazar en la ecuación 1. Ya estamos. Reemplazo ecuación 1. ¿Qué me queda? Me queda que el diferencial de momento torso respecto a ese eje, va a ser mu por omega por r sobre e por el diferencial de s, que hemos visto que era 2pi por r diferencial de z sobre coseno de alfa por r. Yo podría escribir o podría integrar este valor y voy a tener un problema. En este caso, ¿quién pasa a ser nuestro problema? Nuestro problema pasa a ser r. ¿Por qué? Porque como yo les dije hace ratito, r es función también de la altura. Entonces, para yo poder integrar esto, debería escribir r ahora debería poder escribir r como una función de la altura. Y eso no es tan difícil, porque si volvemos al eje cónico, yo puedo decir de que r se relaciona con la altura a través del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, yo podría escribir directamente a r en función de la tangente. O sea, yo podría decir que la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea que el cateto opuesto de alfa es r y el cateto adyacente es z. Entonces, si vuelvo a reemplazar en la ecuación de momento, esto me queda mu omega por 2pi sobre e coseno de alfa r, donde r es z
por la tangente de alfa. Este caso es r al cubo, 2pi ya lo escribí, omega lo escribí, mu lo escribí, e coseno, perfecto. Sería r al cubo, o sea que esto sería z al cubo por la tangente al cubo de alfa, por el diferencial de z. Y ahora sí, yo escribí todas mis variables en función de z, es decir, en función de la altura. Tengo el diferencial en función de z, tengo a z al cubo, y todas las demás variables que están en este ejercicio, en esta ecuación, son constantes. Mu es constante, omega es constante, los ángulos son constantes, e es constante, entonces esto simplemente es integrar. Si yo integro ambos miembros, me quedaría que el momento torsor es 2 mu omega por pi sobre e por la tangente de alfa al cubo sobre el coseno de alfa por z al cubo diferencial de z. ¿Integral de dónde? Lo que dijimos antes, de 0 a h, es decir, de 0 hacia la altura del cono. Si yo integro esto rápido, me queda que mt es 2 mu omega pi tangente al cubo de alfa coseno de alfa sobre e h a la cuarta sobre 4. Y acá yo tengo una expresión en función de la altura. ¿Sí? Tengo la expresión final, ya todo es constante. Donde h sabemos que es la altura del cono. O sea que mi problema se termina acá. Si yo quisiera calcular cómo es el momento torsor el momento de fricción que genera el fluido alrededor del eje del cono, sería esa expresión. Si ustedes hacen el análisis dimensional de esto, les va a tener que dar unidades de momento. Y da así. Bien. Supongamos que a ustedes no le dieron como dato h y le dieron como dato el radio del cono. Bueno, sobre esta ecuación podríamos intentar escribirla en función del radio. Entonces pongamos en función del radio ustedes ya vimos acá que el radio grande no es otra cosa que h por la tangente de alfa. Es lo mismo que hicimos acá, solamente que ahora estamos tomando al r grande, es decir, al radio del cono, radio más grande del cono, a la altura del cono, y el ángulo alfa sigue siendo el mismo. Entonces, si yo meto eso allá arriba, si yo reemplazo esto en la ecuación anterior, me queda que mt es el 2 este se va con el 4, entonces me quedaría mu omega por pi 2e tangente al cubo de alfa sobre coseno de alfa, y esto sería h es r sobre tangente. Entonces esto es r a la cuarta sobre tangente a la cuarta de alfa. Esto se va con esto, y esto que está acá, lo voy a escribir en gris, esta partecita que está acá, que es coseno de alfa, tangente es seno sobre coseno, o sea que los cosenos se van, o sea que la ecuación final me quedaría mt mu omega pi 2e r a la cuarta sobre el seno de alfa. ¿Ok? Si no me equivoco, voy a chequearlo. Sí, perfecto. O sea que acá tenemos otra respuesta a nuestro problema. Una en función del radio y una en función de la altura. ¿Sí?
Acá el problema terminó. Lo que yo quiero que hagamos para practicar, voy a hacerlo en la misma hoja. Sí, voy a hacerlo en la misma hoja. Hacer una pequeña división. Vamos a hacer tuki. Intentemos llegar a esta expresión en función del radio, no de la altura, escribiendo de nuevo el diferencial. ¿Sí? O sea, acá la consigna sería acá básicamente la consigna sería obtengamos la expresión anterior integrando. O sea, volvamos a esto que está acá. Volvamos a que el diferencial de momento torsor es mu por el perfil de velocidades que habíamos dicho que era omega por r sobre e diferencial de superficie por r. Es decir, volvimos al principio. Pero ahora yo quiero escribir todo en función del radio. O sea que como quiero escribir todo en función del radio, voy a tener que escribir al diferencial de superficie en función de R. ¿Ok? Si vuelvo a la ecuación de arriba, ya vimos que el diferencial de S, ¿sí?, no es otra cosa que 2pi por R diferencial de L. ¿Sí? O sea que ahora quiero escribir al diferencial de L como una función del radio. ¿Sí? Quiero escribir al diferencial de L como una función del radio. Bueno, yo sé, como ya vimos hace ratito, que el diferencial de Z es el diferencial de L por el coseno de alfa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que coseno de alfa, en el triangulito, tengo el triangulito, acá, coseno de alfa es diferencial de Z sobre diferencial de L. O sea que diferencial de Z es diferencial de L sobre coseno de alfa. Lo podría haber escrito directamente como diferencial de L como diferencial de Z sobre coseno de alfa. Eso es lo que llegamos antes, ¿sí? También llegamos antes que el diferencial de Z lo podíamos escribir como el diferencial del radio, lo podemos escribir como el diferencial de Z por la tangente de alfa. ¿Ok? Si esto es así, entonces el diferencial de Z es igual al diferencial de R con respecto a la tangente de alfa. Si reemplazo arriba, me quedará que el diferencial de L es igual al diferencial de Z, que es diferencial de R, sobre la tangente de alfa por el coseno de alfa. Ya vimos antes que esto era diferencial de R sobre el seno de alfa. Bueno, como ya tengo
L en función del diferencial de z, digamos, vuelvo a la ecuación de momento, a la ecuación de diferencial de superficie, y el diferencial de superficie no es otra cosa que 2pi por r por el diferencial de L, es decir, por diferencial de r sobre seno de alfa. Entonces, si vuelvo a la ecuación de momento, ¿qué me va a dar? Momento mu omega por r sobre e, vamos a escribirlo como diferencial, mu omega por r sobre e, por r diferencial de superficie. Por diferencial de superficie, que es 2pi por r, seno, diferencial de r por r. Si yo acomodo un poquito esto y lo integro, me queda 2pi mu omega sobre e por el seno de alfa por r al cubo diferencial de r. Y ahí llegué a una expresión que, al igual que la expresión que llegamos acá, para el momento torsor escribiéndolo en función de la altura, llegamos a una expresión donde solamente tenemos que integrar en función de la altura. Bueno, ahora solamente integramos en función del radio. ¿Y cuál va a ser el radio? Va a ir de un radio igual a 0, que corresponde al punto más bajo del cono, donde el radio es 0, hasta el punto más alto del cono, donde el radio es r grande. Bueno, cuando integro esto, me queda pi mu omega. Esto me queda r grande a la cuarta. Acá había bajado un 4, que yo lo voy a sacar con ese 2, entonces me queda abajo 2e seno de alfa. Y fíjense que esta expresión no es otra cosa más que lo mismo a lo que llegamos acá. La única diferencia es que para llegar a esto directamente reemplazamos o manipulamos la ecuación de esta. Hicimos una integral en el radio. Para este caso hicimos la integral en el radio. ¿Sí? Yo sé que este ejercicio se alargó de más, es más sencillo de todo esto que hicimos, pero el objetivo era comparar cómo yo escribiendo al problema en función de dos diferenciales distintos, de la altura y del radio, podía llegar al mismo resultado. ¿Sí? Así que iba a depender de qué hacíamos nosotros. Cosas similares les va a pasar cuando hagan ejercicios de conservación de la masa, donde tengan el vaciado del tanque o un llenado de un tanque. Si el tanque es cónico, ustedes podrían integrar tranquilamente al llenado o al vaciado, ya sea en la altura de cómo varía o cómo varía el radio. ¿Sí? Generalmente uno lo hace de la primera forma, me parece que por una cuestión de que es un poco más intuitivo, por comodidad. Sí, así que no hay problema respecto a eso. Pero sí la intención del ejercicio era mostrarle cómo un problema que es complejo en cuanto a su geometría podía resolverse de dos maneras distintas. ¿Sí? Otros viscosímetros, por ejemplo viscosímetros que sean cilíndricos, no tienen este problema. Un viscosímetro cilíndrico, el momento que generan las partículas, las fuerzas de rozamiento que generan las partículas de fluido respecto a un centro, va a ser el mismo independientemente de la altura. Porque el radio es siempre el mismo, entonces el brazo de palanca es siempre el mismo. ¿Sí? Siempre hablando en la pared. Si yo tuviese un disco que gira respecto al piso o al suelo, a lo que sea, o a una base que no gira, en ese caso el brazo de palanca va a modificarse punto a punto. ¿Sí? Y no solamente va a modificarse punto a punto, sino que en ese caso la velocidad de giro también va a modificarse punto a punto. ¿Cómo ocurre acá? En este caso yo sé que la velocidad de giro es omega por r. Y que el perfil de velocidad es omega por r sobre e. Bueno, no es lo mismo la velocidad de giro que tiene esta partícula que tiene esta partícula.
¿sí? Así que este caso de viscosímetro de punta de eje cónica tiene la particularidad que varía tanto el brazo de palanca, el R, por así decirlo, como así también la velocidad omega por R, porque es función del radio, cosa que no ocurre con otros ejercicios. Si ustedes hacen un viscosímetro, por ejemplo, cilíndrico, van a ver de que, lo cual es una buena práctica porque van a tener un campo de fluido y una forma de resolver para las paredes del cilindro y otra distinta para la base del cilindro. No es que operativamente sea distinto, sino que en una o en otra hay cosas que varían y hay cosas que no varían, ¿sí? Puede variar la velocidad, insisto, como puede variar el brazo de palanca, ¿ok?